Gracias, bienvenidos. Pues muy bonito capítulo con mucha enseñanza. Plus Ultra. Le dice su guía mi guía me había hecho comprender que me faltaba por investigar el séptimo cielo. O sea, los mesías también tienen que investigar, tienen que conocer, comprender, saber. Y esto a mí me lleva a una pregunta muy personal. ¿Y a mí qué me falta por investigar? Todo. No estoy ni en el primer, ¿cómo se llama? Ni en el primer cielo, que es el de los ángeles. Supongamos que, aún suponiendo que en un momento dado un alma pertenezca a la alianza y esté encarnado ayudándole a la alianza, pues de todas maneras no ha pasado del primer cielo en todo caso, y por lo pronto aquí no se acuerda. Investigar, conocer, entender, comprender para saber. Esto, como decimos en México, pisa los callos hasta el fondo. Me dice que esto no es solo hacer lectura de la obra, se necesita investigar. Y bueno, entiendo que la obra es mi base, aquí voy a encontrar mis herramientas, porque no las encontré en otro lado. Afortunadamente, ese conocimiento que no se recuerda también ayuda para que se pueda al menos discernir que no hay congruencia en muchas cosas que se le dicen a uno, y uno, pues, si se propone y es inquieto, busca, y si no, pues no. Entonces, ese conocimiento, y creo que nos pasó a todos, que nos querían dar una información que no tenía congruencia, que no era lógico, que pues no iba. Eso fue lo que nos encaminó, Oscar. Hasta que de una y otra manera la divinidad, ahora entiendo que es la que me hizo llegar a la obra. O no le entiendo bien, pero algo debí de haber hecho bien para poder tener esta oportunidad, que es una oportunidad que, bueno, por mi libre albedrío la aprovecho a fondo, a medias o más o menos. Eso ya es mi, mi capacidad, mi evolución, todo. Y está en concordancia con mi proceso de evolución, no hay ningún problema, porque si no lo hago ahorita, lo tengo que hacer después. Así es que ya sabemos ahora que en esta unión, en esta bella unión que tenemos, pues principalmente hay un respeto, porque sabemos que todos somos hijos de Dios, todos venimos trabajando en nuestro propio yo superior de una y otra manera, y todos nos apoyamos. Así es que si unos van más adelante, qué bueno, magnífico. Marcelo, por favor, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Eh, Cuando hay capítulos que leemos que nos invitan a participar en la oratoria, ¿no? A compartirlos, y hay capítulos como este
que nos invitan al silencio, ¿no? A regodearnos con la vibración que de ellos surgen. Y hay muchísima información aquí de la cual nos podemos considerar absolutamente privilegiados. Porque ¿cuántas personas en esta tierra, conocen lo que conocemos nosotros? Muchas veces, en reuniones de las que he participado, cuando abordamos estos capítulos, he escuchado y he compartido este pensamiento que nos queda muy grande todo lo que aquí dice, y absolutamente eso es verdad. O sea, yo me considero absolutamente incapaz, totalmente incapaz, de poder intentar una mínima explicación de lo que aquí está escrito. Intelectualmente hablando, digo, ¿sí? Intelectualmente hablando. Sin embargo, al final del capítulo dice, el maestro estuvo un día entero para poder recuperar su materia física, para poder ponerla en sintonía. Y en el capítulo siguiente dirá que estuvo un mes luchando entre la vida y la muerte para poder reponerse y seguir adelante. Entonces digo, semejantes sacrificios para que nosotros, en algún momento de nuestra existencia, pudiéramos comprender estas magnificencias, requieren como mínimo de mi parte que me siente, que me entregue y que me deje llevar a donde la vibración me permita con mi capacidad. Y cuando hoy escuchaba la lectura, porque a mí no me gusta escuchar, me gusta leer, sí, me gusta leer a mí, sí, pero hoy me fue tan plácido escuchar la lectura que en la vibración de Hugo, me fue tan plácido. Me sentía acompañado, es, ¿sabéis? La figura es, como me sentía como si fuera en un barrilete, ¿sabéis? Un cometa, ¿sí? Atado de ese cometa, ¿sí? Que sería el manto del maestro, puesto por debajo para poder ver lo que querían que viera, comprender lo que querían que comprendiera y sentir bajo toda circunstancia que la soledad es una ilusión, absolutamente una ilusión. Y en el trocito, justo el trocito este que leímos, se detalla cómo el Mesías de ese mundo, Eliapep, por ahí lo estoy diciendo mal, sí, estoy seguro que lo estoy diciendo mal, muestra el grado de acercamiento al sufrimiento de ese globo que él tiene que prohijar. Y entonces digo, cuántas, nuestro amado Maestro habrá estado de esa forma por cada uno de esas almas que somos nosotros. Me, me conmueve internamente eso, me conmueve. Y trato de aferrarme a esta vibración, ¿sí? Pensando que habrá muchísimos momentos, donde daré vuelta la cara a la vibración divina pensándome solo, sintiéndome solo, abandonado de todo. Cuán engañoso pensamiento, cuán engañoso. Dios es, no un ser. Y aquí se expresa con tanta magnificencia, uno lo puede sentir con tanta magnificencia, que no es un ser, que es una vibración infinita de amor dada para ser recibida por toda criatura que forma parte de él. No hay división, no existe eso. Me lo digo a mí mismo, lo siento y muchas veces fallo
fallo en sentirme separado cuando la angustia de la vida me lleva por ese lugar. Pensaba, para terminar, y no quiero ser más extenso, que la vida de Antulio tiene más o menos unos 14.000 años, ¿sí? Más, menos, da igual, eso sí. Son muchos años de este relato. Y este relato fue recogido por el esfuerzo de Mamina, por el esfuerzo de los que la acompañaron, por el esfuerzo de todos los seres que formaron parte para que esto llegara hasta ella, para que yo, una simple criatura humana, perteneciente a la alianza de los Cristos, y repito, perteneciente a la alianza de los Cristos, aprendiera, pusiera en práctica mi inteligencia intuitiva, esa que siente al maestro más que lo comprende emocionalmente, lo vive en su corazón. Y entonces simplemente me siento absolutamente agradecido por el privilegio. Un saludo para todos. Muchas gracias, Marcelo. Adelante, Maribel. Hola, saludos para todos, queridos hermanos. Bueno, como bien dice Marcelo, esto es un capítulo que no sabría qué decir, ¿no? Porque es alucinante. El cielo de los amadores, las 7 moradas a las que llegan los amadores. Aquí dice en un párrafo: si la eterna ley os revela sus grandes secretos, es para que vayáis sembrando la divina sabiduría en las inteligencias más adelantadas de vuestros respectivos planetas. O sea que entiendo que si se nos revela esto, es porque ya es un regalo que nos dan, ¿no? O sea, tenemos que saberlo, porque no. Por otra parte, también entiendo que al estar encarnados no sabemos realmente qué nivel, yo por lo menos creo que es así, a lo mejor estoy equivocada, en qué nivel estamos. Una vez que desencarnemos y volvamos a nuestro lugar que nos corresponde, a lo mejor no somos tan poca cosa. Quiero decir que ya tenemos un nivel espiritual elevado. No todos, pero si se nos revelan estas cosas será que ya lo tenemos, digo yo. Y por otra parte, aquí dice también, que también es muy increíble, dice: me desconocía yo mismo, o sea, cuando está en el alma, la grandeza del alma supremo, del alma universal, dice: me desconocía yo mismo. Llegué a pensar que no era yo, sino que el Atman supremo me había absorbido por completa y era él quien vivía en mí. Aquí, efectivamente, lo que yo entiendo es que la individualidad en realidad no existe, es una ilusión de la mente. Todo es uno. Y en el momento que ya llegamos a esa desconexión con la mente inferior y nos desconectamos de lo que es el mundo de las apariencias donde vivimos, y entramos en esa conexión con la divinidad, esa energía, esa vibración te absorbe, eres uno con ella. No hay parece que no hay individualidad, ¿no? Y es algo maravilloso porque es un estado de amor tan inmenso que hay que vivirlo para entenderlo. Y también dice más adelante, que no me acuerdo dónde lo he puesto, pero bueno, lo que yo he entendido es que para llegar a esos mundos, a esos niveles tan altos, hay que hacer un sacrificio muy grande para redimir una humanidad y poder entrar a lo que sería el séptimo cielo. Y ya no se encarna más, ¿no? Y todo eso hay que trabajárselo, hay que ganárselo. Quiero decir que no es por ser muy bueno que llegas ahí, no. Tienes que hacer una gran tarea de redención por una humanidad, por otra humanidad. Y cuando ya has conseguido la anulación total del ego y te has entregado totalmente a la redención por una humanidad con el sacrificio, la entrega total por amor para redimirla, eso es ahí a donde hay que llegar para poder entrar en el séptimo cielo. Y esto es una tarea, entiendo yo, inmensa y de muchísimas vidas. Hay que pasar por muchísimas etapas, sitios de la piedad, maestros, guías, arcángeles, etcétera, etcétera. No sé.
para llegar a ese, a lo más alto, a lo más elevado, a lo más cercano a la divinidad, al uno, a Dios, al Altísimo. Así que este es un capítulo bastante profundo y no se me ocurre decir nada más porque esperamos que dentro de miles de años o de años lleguemos nosotros también, ¿no? Muchas gracias a todos, saludos para todos. Gracias, Maribel. Cuca, por favor. Buenos días y buenas tardes, hermanos y hermanas. Venimos con la energía del retiro. Estamos aterrizando de esta vibración de amor tan hermosa que hemos compartido en la Sierra de Guadarrama. Y yo me quedo me he quedado muy cerquita al principio, en las primeras líneas, cuando Yashua, con 9 añitos, hace la oración al despertarse, al amanecer, e incorporándose en el lecho, tomó las manecitas de su hijo Miriam y las cubrió de besos. Las juntó después entre las suyas y dijo: Oremos juntos, hijo mío, para que Jehová ilumine nuestros pensamientos y que nuestras palabras y nuestras obras sean dignas de él. Alabado sea Jehová, dueño y Señor de cuanto existe, y que su diestra poderosa se extienda sobre nosotros. Y la suave oración de la madre y del hijo fue deshojándose del alma como un buqué de rosas blancas que las brisas del amanecer llevaban suavemente, sembrando de dulces pétalos de amor y de fe las faldas verdeantes de las colinas carmelitanas. Y cumplida su tarea para con sus pichones de mirlos y de alondras, el Cristo niño tornó al santuario donde le esperaban sus maestros de señas. A mí siempre me abre el corazón profundamente las oraciones de Yashua niño y Miriam conjuntamente. Nada más abrir los ojitos ya es conectar con el Padre, Madre, Amor, a través de la oración. Qué bonita manera, no solo bonito, sino qué manera de empezar el día conectando. Es muy diferente de empezarlo corriendo, conectando. Y me llama mucho la atención también cuando el niño, pues, tiene que entrar en el santuario y se encontraba a mitad de camino con uno de los solitarios. Y el niño prefirió esperar, le dijo al hermano Joaquín, le dijo, espérame aquí un momento, y se apartó y se quedó silencioso. Y el Señor observó que el niño estaba sentadito, cerraba los ojos y puso sus manecitas sobre su corazón. Entonces el Esenio también se concentró para comprender y sentir lo que pasaba en en el mundo interno del niño. Toda una enseñanza de cómo nosotros, al menos yo, cómo podemos empatizar unos con otros. Ellos casi todos habían desarrollado la clarividencia y percibió en el aura mental de Yashua una lucha entre el yo inferior y el yo superior. ¿Cuántas veces nosotros, no? Hablo por mí también. Tenemos esas luchas, porque el niño estaba entre su preocupación por los pajarillos, los mirlos, ¿no? Que las aves, los pichoncitos de mirlo que las aves de rapiña habían destrozado, que habían muerto, ¿no? Esa desgracia, y atender
a la cita que tenía con los maestros. Todos esos pensamientos generaban una lucha en su interior y él intentaba aquietarse, como nosotros, ¿no? Se nos pide antes de entrar en la meditación que nos aquietemos, ¿no? Porque muchas veces vamos con muchos pensamientos, preocupaciones y cargas del día a día. ¿Y qué hizo el esenio solitario? Interpuso, esto me gustaría saber cómo se hace, un fuertísimo pensamiento de disolución de aquellas penosas brumas que le atormentaban, porque percibió la mente del niño la lucha y vio cómo se fueron borrando en su horizonte mental e iba entrando en la calma. ¿Qué enseñanza? Ya antes de penetrar en esos mundos de luz, la preparación. La preparación es esencial para cualquier oración, para la meditación. Hasta que el niño le dijo, entremos, dijo de pronto, tomándole de la mano. Le dijo, pero señor, si no tienes voluntad de entrar, Yasua, quédate y otro día vendrás. Y se nos pide esto también en el retiro. Los maestros también han insistido, ¿no? Con esto, ¿no? Que hemos de prepararnos, porque al prepararnos nos ponemos ya a tono, nos ponemos en sintonía. Esto es una enseñanza preciosa. Con 9 añitos ya nos da el aprendizaje, ¿no? Con los diseños. Y quería compartir esto para que comprender que aunque no podamos acceder o ascender a estos mundos de luz cuya vibración no podríamos soportar, ¿no? Si no lo podía soportar el Mesías, ¿cómo lo íbamos a soportar nosotros, ¿no? Sin embargo, también me gusta mucho este párrafo cuando ellos están ya viajando y observan que hay en esos espíritus de luz que están ahí, hay como una especie de bocinas. Y también me llama mucho la atención que los guías perciben ese pensamiento interrogante y explican, esas que os parecen bocinas son receptores y transmisores. Por allí perciben con admirable nitidez el dolor y el amor que les llega de los planetas que prohijan. Reciben todo lo que nosotros experimentamos, ¿verdad? Y cuya evolución les está encomendada, y por allí mismo irradian hacia ellos su amor infinito y su infinita piedad. Cierto, como decía Marcelo, no estamos nunca solos. Nos lo repiten los maestros siempre, pero muchas veces parece que nos cuesta, ¿no? Y aquí lo explica perfectamente, ¿no? Que esas vibraciones, tanto de amor como de dolor, son percibidas por los mundos de la luz y los cirios de la piedad, y todos ellos, desde sus cielos de amor, nos mandan amor infinito y piedad infinita. Un abrazo de corazón, hermanos y hermanas. Gracias, Cuca. Sandra, por favor. Gracias, Candy. Saludos a todos. Pues, yo quería mencionar que es que a mí siempre me impresiona la habilidad que tenía Mamina para hacer esas descripciones que son casi uno se las vive, ¿verdad? De la manera que ella escribía, no solamente lo que veía, esos portales, esas flores, sino el sentimiento que casi no los podemos revivir. Y gracias, Tane, por ese video tan bonito que hizo. No sé dónde consigue tantas imágenes tan preciosas, pero
los colores, o sea, el hecho de que parecían sólidos y de repente pueden penetrar, uno casi casi puede viajar leyendo toda esta descripción tan preciosa, ¿verdad? Y como han dicho otros, es un regalo que tengamos este conocimiento porque nos ayuda a aspirar a seguir en nuestro camino, nos inspira a querer ese paraíso, como dice la película, paradiso, paradiso. Em, Porque es mucho más bello que todo lo que podamos imaginar. Y el sentimiento de amor es mucho más es tan bello que ellos querían quedarse allá, imagínate. O sea, bueno, faltan palabras, pero ya con la descripción de Mamina ya es suficiente. Em, pero quería también mencionar un detalle que a mí me llamó mucho la atención, porque yo estudié electromagnética dentro de ingeniería eléctrica porque pues siempre en los templos espirituales hablaban de electromagnética. Yo decía, yo quiero aprender más de electromagnética. Y entonces ella describe esos conos, esas bocinas, y efectivamente en un curso que di de antenas, de diseño de antenas, efectivamente esas bocinas hacen que se concentren las ondas electromagnéticas para transmitir y recibir. Exactamente como ella lo describe. Y muchas de las veces que ella describe los campos, las fuerzas, las corrientes magnéticas, me quedo boba, me quedo boquiabierta porque es tan y tan coincide con las cosas que hemos estudiado, ¿verdad? O sea que es fabuloso ver todo eso reflejado y cómo lo utilizan los seres en evolución, no para transmitir ondas de radio, sino para transmitir amor, para, para captar nuestros sentimientos desde tan lejos y enviarnos amor. Nada, ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias a ti. Alina, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Ah, mucha enseñanza, ¿verdad? Yo muchas veces cuando uno algo experimenta, ¿no? Y puede sentir, bueno, al principio quería hablar poquito de Antulio en su encarnación, ¿no? Con todo conocimiento que tenía, ¿no? En lectura dice que en su tiempo no podría dar esta sabiduría que tenía como quería él dar, ¿no? Y por motivos que la humanidad no estaba, digamos, preparada para que él proporciona su sabiduría, ¿no? Que él sabía. Y hecho un juicio sobre la humanidad. Y como ahora estamos viendo un Mesías, ¿no? De Antulio, como Marcelo ha dicho, ¿cuánto ha pasado? Toda encarnación es Cristo, luego, no, hasta llegar en esa encarnación, cuando él está, cuando tiene 10 años, está con sus maestros esenios, ¿no? Una cosa que no está corregida, ¿cómo puede nos pasa a otras vidas? Y ahora de Antulio ha pasado hasta Cristo niño con 10 años, hace un juicio. Además, como aquí en la lectura pone como que ha salido, pero sin querer, pero hecho ese juicio. Una forma de limpiar que en sus vidas, otras que han hecho para estar más, digamos, ya limpio, ¿no? Y de gran erudición, de amor con que el servidor, bueno, cuando hace ese juicio, de repente empieza a sentir esa vergüenza dentro de uno, ¿no? Y le dice, perdonadme, servidor, soy un niño muy malo que en vez de docilidad para escuchar, trae aquí juicios duros y amargos. No sé cómo dije esas malas palabras. Los niños comprendieron que Jesús había vivido la personalidad de Antulio cuando la pronunciaba, pues según algunas crónicas de aquella lejana época,
el gran filósofo Atlante se había quedado amargamente que la ley eterna le revelará tantas grandezas que por la incomprensión humana debían morir entre unos pocos oscuros discípulos. Pero como luego ellos acogen seños, ¿no? Maestros a él y están diciendo que es, bueno, ese que uno pronuncie todo y luego da cuenta y con ayuda de maestros, pues un paso que hace para esta corrección, porque para todo que ha hecho luego Cristo, ¿cómo él no podría hacer si él no llega a ese amor queriendo a humanidad toda, ¿no? No separar ninguna raza, ni separar ningún elemento, porque la humanidad es todo. Qué importancia cada ser para Dios, pues Cristo tenía que amar a todos para prepararse para esto que venía a ser Él luego, ¿no? Bueno, esa vergüenza, bueno, sabemos que muchas veces sabemos y hay conocimiento y todo, y cuando estamos trabajando en algo, incluso con algunos pensamientos, y llega un pensamiento y luego mejor das poquito campo para algo malo y luego vuelves y dices, Dios mío, y produce una vergüenza, dice, ¿cómo yo puedo permitir ahora esto cuando yo sé que todo no es, conozco esa ley de amor, conozco todo, no estoy ahora alineado con ese pensamiento, ¿no? Y se produce una vergüenza, interna vergüenza, no, de pensar así, ¿no? Bueno, pero como lectura siempre dice que es algo que siempre uno corrige o da pasitos para limpiarse, ¿no? Y luego otra cosa que quería decir sobre alguien de llega alguna pureza, ¿no? Cómo luego influye para toda colectividad, ¿no? Para un colectivo que aquí está hablando, ¿no? Sobre cómo derrama fuerza vital, no para uno, para todo colectivo y todo, qué importancia siempre, bueno, adoración, que alguien puede llegar a esa pureza y ver en esta pureza que puede luego derramar sobre nosotros, ¿no? Ese bien. Y tercera cosa que también Cristo siempre cualquier cosa, pero se apartaba porque llamaba mucho atención estas lecturas, lecturas con seños, para estar con seños, ¿no? Igual como Moisés cuando estaba con Faraón, ¿no? Cuando eran jóvenes, otro solo quería divertirse y él siempre quería aprender, estaba leyendo mucho, ¿no? Entonces también, bueno, yo muchas veces, bueno, no que por mí, porque me gusta siempre leer mucho, ¿no? Y muchas veces digo, pero mejor alguien, bueno, no que mejor, ves una persona no tiene tanta ganas bueno, ni investigar, ni leer, y en otro tiene mucho deseo, ¿no? ¿Quién proporciona ese deseo, ¿no? Para esa investigación, para leer todo, ¿no? Porque es todo ayuda a uno avance, ¿no? Y avanzar y limpiarse, ¿no? De ego para alinearse, ¿no? Con amor. Hay muchas cosas aquí, bueno, cada párrafo. Y también cuando estaban diciendo de rosas bermejas, ¿no? Que 4 mundos, rosas bermejas. Y luego llega un momento, 5.º mundo, que ya
rosas blancas, ¿no? Yo siempre de ¿cuánto tenemos? 5 libros de arpas eternas, ¿no? Yo siempre estoy leyendo y estaba leyendo, ¿no? Que tú has leído y he dejado, porque como ya han dicho hermanos, es una herramienta y una ayuda para uno mismo, porque cuando sufres algunas cosas por calma o preguntas internas que haces, luego tú encuentras en libros, ¿no? Y son cuatro libros cuando estás, 4 arpas eternas, ¿no? Cuando estás trabajando, estás sacando, porque en cada punto en el libro, donde cuando lees y ves que algo en ti protesta, algo que no está alineado con todo eso que enseña nosotros Cristo, ¿no? O estás trabajando. Y ya quinto libro, en el libro, en último capítulo, como era, donde parece que algo ha mejorado a ti, ¿no? Quería decir, porque como estaba viendo en nuestras reuniones en Madrid, retiro por Zoom, ¿no? Y no estaba físicamente, pero siempre, no sé, me venía un recuerdo tan bonito que todos siempre estamos en ese círculo, todos, y aunque hermanos, hermanas que ya no están con nosotros, pero no sé, yo recordaba a todos con mucho cariño, con mucho amor, y siempre hubo, cuando ponimos en este círculo, el final, cómo sentía nosotros siempre esa vibración crística que te llenaba toda piel, todo de emoción tan bonita que sentían nosotros entre ellos, porque Hugo siempre hacía una cosa como invocaba esto y nosotros como sentimos todos Cristo entre nosotros. Y pues nada, voy a terminar con esto. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Alina. Reinaldo, adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Buenos días y buenas tardes para algunos. No, estaba escuchando en el fondo los contenidos que algunos desarrollaron y claro, yo siempre digo que los textos que Josefa Rosalía Luque en su misión, donde nos trae el hombre luz a la tierra, en el fondo, a nosotros es tan significativo, por lo tanto no podría describir qué capítulo es más profundo que el otro. O sea, todos los capítulos son de una profundidad inmensa. Entonces siempre son muy conmovedores en realidad escuchar los relatos. Pero siempre yo trato de centrarme bueno, en el concepto del conocimiento de sí mismo, que es lo que se propone aquí para estos encuentros. Y claro, es tan interesante ver, porque en el fondo en cada relato uno está viendo, está siendo espectador de lo que está ocurriendo, a ese nivel que logra ella llevarnos a través de su pluma, ¿cierto? Y de cómo ella psicografía todos los escritos. Y claro, y me pongo a pensar en que a veces nos autocastigamos mucho, siempre uno escucha a la gente dice que somos pobres, miserables o tan pequeños frente a espíritus tan grandes. Pero Jesús no nos ve así, el Cristo planetario no nos ve así, Dios no nos ve así. Somos chispas divinas que en algún momento vamos a ser Cristo, vamos a ser ángeles, arcángeles y vamos a llegar a todos esos niveles altos también. Pero todo requiere tiempo. ¿M? Una existencia y un abrir y cerrar de ojos en la eternidad del espíritu, y eso lo sabemos todos muy bien. Pero sí la lectura que uno escucha a través de la meditación, siempre la trato de llevar a la cotidianeidad y digo, muchas veces decimos, ¿cómo poder despertar a más gente? Claro,
Cuando uno le propone a las personas que lean los libros de Arpa Eterna o Origen y Civilización Adámica o cualquiera de estos relatos, en realidad no es solo lectura, sino requiere un compromiso. Es muy difícil que alguien no haga insight cuando está leyendo los textos y está viendo la experiencia del Cristo hombre, en el fondo, y de los tutores también. Entonces uno dice, bueno, Miriam es la expresión de la madre, de una madre terrenal en la tierra, haciendo que ese espíritu que se le otorga de lo alto pueda expresar toda la misión a lo que viene en realidad. Las personas no venimos solamente a ser hijos, tío, hermano, casarnos, llevar una vida de trabajo y todo eso, no, sino a lo que venimos es a hacer a desarrollar nuestra misión. Y nuestra misión es el conocimiento de sí mismo en el fondo, que eso nos hace aceptar nuestra sombra, ¿cierto? Rescatar lo divino que tenemos y trabajar en la sombra, en aquellos aspectos que nos involucran y que nos hacen avanzar tan lento. También nos llama esta lectura a la gran responsabilidad que tienen los tutores o las madres o los padres frente al hijo que llega a su seno familiar. Y uno se pregunta, dice, ¿cuántas madres hacen una oración con el hijo al despertar? ¿O cuántas madres les transmiten el conocimiento del verdadero Dios, no de las religiones que conocemos que son todas sectas, en el fondo que han tergiversado la idea de Dios para con los hombres, sino el verdadero concepto de Dios que es entregado efectivamente en la literatura de toda esta obra literaria maravillosa que nos entregó como misión Josefa Rosalía Luque. Entonces, uno dice, tremenda responsabilidad que tenemos. En realidad, eso es lo que debemos hacer, no perder el tiempo. Y si los hijos ya están grandes y no estamos de tutor de nadie, bueno, seamos tutor de las personas, de nuestro entorno inmediato, de, no sé, la universidad, el trabajo o de todos los lugares en los cuales nos den permiso para expresarnos y transmitir un poco contenido, este contenido tan altruista que nos presentan. Y digo, pucha, en realidad tampoco debemos ser juzgadores de aquellas madres que lo han hecho pésimo también. O sea, es pésimo en el sentido de que han sido cuidadoras, ¿cierto? Y que quizás nunca transmitieron, por falta de conocimiento, quizás, de dónde venimos, para qué estamos en la vida y para dónde iremos, en el fondo. No solo a las madres, digo a todos los tutores en general, padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, todo lo que les toca, en el fondo, ser cuidadores de alguien en algún momento. Y bueno, y el mundo va a llegar a eso, el mundo va a llegar a eso, a que los relatos que vemos de Yahshua con Miriam sean los relatos de la cotidianeidad de toda la tierra. Todos los núcleos familiares, ¿cierto? Recibiendo a ese ser que viene llegando a la tierra y enseñarle, transmitirle el conocimiento valórico, lo que es realmente Dios, lo que significa que Dios es amor, no nos juzga, nos ama y nos da a través de la ley natural de la vía sucesiva, de la reencarnación, la oportunidad de resarcir el pasado e ir mejorándonos poco a poco, subiendo en esta escala de espiritual y dimensional en el fondo. Y ahí aparece el concepto de que en el fondo también nosotros esforzarnos por contagiar con el ejemplo, ¿cierto? No quedarnos, o sea, acercar ese paradigma en el fondo de los grandes filósofos que nos hablaban de que transmitimos lo que sabemos, pero contagiamos con lo que hacemos, en el fondo. Preocuparnos de eso, o sea, todos los días debería de ser una corrección, una evaluación en comparación de lo que hemos ido leyendo, ¿cierto? De los relatos de estos espíritus maravillosos como el Cristo en sus diferentes encarnaciones, en sus diferentes personalidades en la tierra. Y reflexionar a cuánta distancia estamos de lograr eso y esforzarnos cada día en el fondo con sudor en los músculos del alma. Una lectura muy hermosa, plus ultra, de mucho contenido y bueno, yo creo que muchas veces nos ocurre a nosotros también que en el desdoblamiento del sueño y cuando tenemos esos sueños maravillosos que nos encontramos muchas veces con nuestros seres queridos que nos precedieron en la desencarnación,
Nos gustaría quedarnos allá, pero, pero en realidad hay que volver siempre hasta terminar nuestra tarea. Entonces, para el Cristo, imagínense que Él entraba a estos mundos, si era que nosotros no tenemos acceso hasta que evolucionemos mucho, 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 no sabemos cuántos siglos, cuántos iones. Para claramente debe ser más difícil todavía querer retornar después, ¿cierto? Salir de ese éxtasis para encontrarse en un mundo que estamos nosotros, que saliendo de la expiación y escuela al mundo más avanzado en el fondo. Bueno, eso, muchas gracias a todos. Abrazos. Muchas gracias, Reinaldo. Y la eterna ley os revela tus grandes secretos, es para que vayáis sembrando la divina sabiduría en las inteligencias más adelantadas de vuestros respectivos planetas. Tengo que interpretarlo lo mejor que pueda entender ese concepto para... Yo siempre he pensado cómo puedo tomar fuerza para trabajar en el cambio de esas costumbres que no están de acuerdo con la ley, pero que ya están hechas. Que yo las hice, pues, primero por ignorancia y después por confort, por gusto, etcétera. Pero afortunadamente empiezo a despertar a través de la obra y tengo que ubicarme. Tengo que ubicarme y tomar mi responsabilidad. Y sí, es cierto que el alma no es perfecta, de acuerdo, la materia menos perfecta, pero el yo superior sí es perfecto. El yo superior como emanación de nuestro Padre es perfecto. Y obviamente Él es el Padre de mi alma y de mi personalidad. Entonces, ahí es donde tengo que centrarme y tomar esa fuerza para ir haciendo estos cambios, que obviamente los míos yo los sé y cada quien sabe los suyos. Yo no puedo saber los otros, ni tengo por qué meterme. Eso ya está entendido. Y si no lo hago ahora, pues tendré que pasar por ese impacto de no haberlo hecho y seguir trabajando más adelante hacia ese perfeccionamiento en ese mismo mundo más difícil que el mundo que se nos presenta a la vista. Un mundo donde la vibración de amor va a ser más fuerte y obviamente se puede trabajar mejor para seguir ese perfeccionamiento que se tiene que hacer, que el yo superior tiene que hacer. Entonces, hacer conciencia de que este conocimiento, como comentaba Marcelo al principio, hay que agradecerlo y aprovecharlo, porque ni el 0,0001% del porcentaje de la humanidad tiene acceso a ello. Lo mismo, ahí lo está diciendo, lo comenta Yatsuan. ¿Y a quiénes les iba a enseñar el maestro Antulio todo lo que sabía? Lo iban a juzgar que estaba loco. Bueno, nosotros sabemos que nos están dando una oportunidad al tener esa información de que, como dice Llave de Oro, tenemos que caminar hacia ese país de maravilla. Don Luis, por favor, adelante, gracias. Saludos fraternos a todos vosotros, amados hermanos. En verdad, la lectura de estos libros maravillosos de la colección de la Mamina
Son libros que nos ayudan a despertar nuestra conciencia superior, a hacerla manifiesta en este mundo material en donde domina la conciencia y la personalidad, el yo inferior. Para mí, estas lecturas, especialmente en este capítulo, es un manjar, pero un manjar exquisito, que no está hecho para todos los gustos y paladares. Como bien dice, estas enseñanzas están dirigidas a mentes o inteligencias que han alcanzado cierto grado de entendimiento. De lo contrario, simplemente van a pasar como una anécdota, como un cuentito, no van a ser apreciadas en su totalidad. Esto lo que quiero decir es de que todos tenemos un diverso grado evolutivo, en donde el yo inferior tiene que ser dominado por el yo superior. Hace un momento, vos, amado hermano Candelario, decías efectivamente de cómo a veces uno mete la pata, comete errores y es que la personalidad humana tiende al error. ¿Y cuál es el tema? Yo lo veo reflejado en esta parte, en la persona de nuestro amado Maestro Jesús siendo niño, en donde él, antes de entrar al lugar donde iban a ser leídas estas cartas, estos manuscritos del maestro Antulio, él estaba en un proceso, vamos a decir, alterado de conciencia por lo que había acontecido con los pajarillos y los tortolitas que solían jugar junto con Mateo y Mirina, que habían sido devorados. Él estaba como humano pasando una crisis y obviamente en ese estado él mismo sentía que no podía entrar a un lugar y a un proceso en el cual necesitaba tener el dominio de su persona. Esto es enseñanza para todos nosotros, que todos nosotros tenemos un yo inferior que está siempre dominado por el deseo. El deseo casi siempre nosotros sabemos es la causa de los sufrimientos, ya sea porque son deseos indebidos y se consiguen situaciones que luego se vuelven problemáticas y nos traen dolor y sufrimiento. Por eso el maestro le dice al niño Jesús, si no tienes voluntad, ese me parece que es el punto clave, la voluntad. Vosotros os acordáis el famoso juramento Cobda que se hacía, que se narra en los libros de los orígenes de la civilización adámica, en donde pregunta, sombras vivientes, ¿de dónde venís? En donde luego de una serie de preguntas que buscáis, que pedís a los maestros de la luz y todo lo demás, ellos, la respuesta es que buscan el amor, la sabiduría, la paz. ¿Y sabéis dónde se consiguen? En las almas sin egoísmo. ¿Cómo se consiguen? Dominando la materia, cultivando el espíritu. Y aquí viene la pregunta fundamental. ¿Con qué herramienta contáis para lograrlo? Con la voluntad. Porque la voluntad es la herramienta, es la expresión del yo superior que domina al yo inferior. La voluntad debe dominar el deseo. La voluntad es expresión de nuestros espíritus que, como vos decías hace unos momentos, es perfección, es luz, es chispa divina, es reflejo del amor divino. Entonces, nosotros seres duales, entender esto nos hace entender el propósito de nuestra existencia, porque el propósito de nuestra existencia es reflejar a ese yo superior que domina la materia, domina el deseo. Recordemos que el deseo está basado básicamente en 3 elementos fundamentales, que es el comer, alimentarse, dormir, descansar, y el sexo o el placer. Son 3 manifestaciones propias del cuerpo, de la materia, del yo inferior. Pero esto no es que sea malo, sino que tiene que ser ordenado, tiene que ser dirigido. ¿Y cuál es la fuerza con que contamos? La herramienta que contamos para poder realizarlo, la voluntad, expresión de nuestro espíritu, expresión de nuestro yo superior. Eso es lo que yo veo reflejado en la actitud del Maestro Jesús, que entiende que antes de entrar en un proceso, vamos a decir, de alimento sublime, que eran los escritos de Antulio, tenía que tranquilizarse, tenía que dominar su materia, debía dominar ese estado en el cual él estaba.
y es ayudado por un maestro escenio que percibe por clarividencia ese estado en que él se encontraba. Luego leemos en las lecturas del maestro Antulio que nos vuelve a repetir que no estamos solos. El maestro Jesús tenía, aparte de sus guías, hermanos de evolución, hermanos del recorrido mesiánico, también tenía la ayuda de estos hermanos esenios. Al igual nosotros muchas veces contamos con ayuda de personas que menos esperamos, que desconocemos, que a veces detrás nuestro están incidiendo en nosotros para ayudarnos de una manera bondadosa y desinteresada. Todo el universo es un entretejido donde los lazos, los puntadas, los hilos unen corazones, unen espíritus, unen amores. Nunca estamos solos, definitivamente. Por eso también recomienden esta lectura siempre cuando estéis en cualquier situación o momento, pedid a los seres de luz que están pendientes de esos dolores, de esos sufrimientos, así como también de esos estados amorosos. Como decía hace un momento una hermanita, esa especie de caracola, de bocinas que están instaladas en estos hermanos que están viendo la evolución de los mundos que les corresponde, vamos a decir, guiar. Nunca estamos solos, amados hermanos. Contamos con las fuerzas de los seres de luz para poder nosotros alcanzar la evolución. Esa evolución consiste en el dominio de la materia, con el ejercicio de la voluntad. Todo lo demás, lo que está escrito en este párrafo, son cosas maravillosas que nos describen los mundos superiores, el funcionamiento de la creación y del amor divino, cómo se manifiesta en todos los planos y niveles. Esto es algo maravilloso. ¿Y de qué nos sirve? No es solamente el conocimiento de esa mecánica del funcionamiento. Esto tiene que ser como un alimento interno que, vamos a decir, despierte nuestra conciencia superior y nos haga sentir que se aumenta esa llama del amor en nuestros corazones y que nos hace realizar obras maravillosas dentro de nuestro hogar, de nuestro centro de trabajo, en donde nos toque estar, abrazando a alguien que lo necesita, escuchando a alguien que de repente está en problemas, apoyando en la medida de las posibilidades desinteresadamente. El maestro Antulio así lo hizo. Él, luego de pasar este proceso de este viaje con su alma gemela y sus guías a estas regiones divinas, regresa y su materia estaba débil. Sin embargo, luego cuando se levanta, recorre los lugares, los salones donde habían hermanos que padecían diversas enfermedades, y su sola presencia, después de haber pasado este proceso, hace de que se sanen milagrosamente muchos hermanos. Eso es lo que se llama una sanación espontánea por la sola presencia del maestro Antulio. Es decir, este viaje no fue sin frutos, el fruto fue traer salud, aparte del conocimiento que dejó escrito en estos textos. Creo yo, amados hermanos, que el secreto de todas estas lecturas está en poner en práctica lo que aprendemos de estas lecturas en nuestras vidas. Con eso me despido con un fuerte abrazo, amados hermanos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias, don Luis. Alina, otra vez. Adelante, Alina. Perdona, me gustaría compartir algo que ha pasado en mi vida, ¿no? Pero ¿cómo sientes que cuando tienes alguna angustia tan grande por alguien, como de verdad alguien ayuda, ¿no? Y hace 2 años he hecho un camino de Santiago, ¿no? Y estuvimos andando en grupo y llegamos a un pueblo muy pequeñito. Entonces, en ese pueblo era una muy pequeñita placita y era un árbol gigantesco y alrededor de ese árbol eran bancos para que gente pueda descansar poquito en sombra o comer algo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, pues todo el mundo sentado alrededor de este árbol. Y era pueblo, eran muy pocas casas, además todo era como todo cerrado, parecía que nadie no vive, aunque vivía gente allí, pero muy chico.
Entonces de repente aparece una gatita con una delgadez extrema, pero un llanto, no podéis imaginar llanto de esta gata. Acercaba a gente, ¿no? Viendo, y claro, como era muy delgada y se veía que tiene tetas porque tenía por algún sitio sus gatitos, ¿no? Y ella acercaba, y claro, gente también angustiada por escuchar, empezaron a sacar cada uno que tenía, pero bueno, ahora como nadie casi no lleva ni pan ni embutido, llevan fruta, agua, y además como era trayectoria para llegar a otro sitio donde podría comer, y yo también tenía manzana. Bueno, empezaron, claro, gato no come fruta, ¿no? Por mucho que quieres dar. Y mira, yo he empezado a angustiarme tanto viendo ese panorama y digo, a Paco, tenemos que buscar alguna tienda, tiene que estar aquí abierta en ese pueblo para comprar una comida para dar. Además, yo conozco a mí algunos de estos casos, me nubla mente totalmente y yo hasta que no consigo, y empezamos a buscar poquito preguntando si hay alguna tienda para comprar. Bueno, resulta que esa tienda, no sé si abría tarde, tenía que esperar buen rato, no sé si 2 o 3 horas hasta que abren. Claro, yo con esta angustia digo, Paco, yo no voy a moverme de aquí hasta que se abre esa tienda, tenemos que dejar. Y ella seguía maullando. Entonces, bueno, como estaba angustiada, empezaba yo a buscar, digo, a lo mejor si hay alguna tienda. Y de repente viene un coche pequeñito para este pueblo para vender pescado y se para en esta plaza. Yo viendo que gente de casas empezaron a salir porque venía mujer, vendía pescado y abierto ese su coche y había cajas. ¡Oh! Yo viendo eso digo, Dios mío, parece que alguien puesto este coche ahora. Acerco y digo, mujer, llevan pescados pequeñitos de boquerones, sardina, ¿no? Y digo, Paco, vamos a comprar y dejamos ese pescado, ese gato. Y bueno, estaba mujer preparando, me preguntaba dónde, digo, no, me ponéis en algún sitio, pero yo no voy a llevar y digo a ella, porque digo, una gata aquí que está llorando tanto, tiene crías y digo, tiene delgadez tan extrema, pero llanto, no podéis imaginar. Y ahora esa mujer coge, me da pescado además mucho y me dice, no hace falta pagar. Y digo, no, que yo quiero comprar con todo. Y dice, no, porque hay aquí pescado que, bueno, mejor algunos rotos que gente no quiere. Y ella dice, yo de todas formas eso voy a tirar. Mira, y me da ese pescado fresco, un montón. Yo con este gusto voy allí donde estaba esa gata, porque ella estaba andando entre personas, pedía esa ayuda. Dejo ese pescado y gente allí de grupo dicen, Alina, ¿dónde ha conseguido? Claro, estaba mirando, ¿dónde ha conseguido ahora aquí pescado fresco? Pero yo, cuando he dejado este pescado, dentro de mí, yo sabía que de mí algo que alguien percibido, como decía, de arriba, esa angustia mía por este gato y hicieron todo ese solamente era agradecimiento y me pasaba eso como siempre, de arriba, de abajo, digo, cuando tú sientes que no, una parte mejor, pero que para quitar esa angustia de ti y para ayudar a este animal, pues hay alguien que ayudó arriba, como digo, Dios, porque siempre cuando ves esta cosa, eso pasa, levantas
y estás en un agradecimiento tan profundo y sabes que eso actúa Dios de esa forma, de hermanos de luz o quien sea, pero que perciben esas vibraciones, ¿no? Y luego había otro caso, pero bueno, voy a dejar en esto cómo nos sientan nuestras angustias y todo. Gracias. Gracias a ti, Alina. Hugo, por favor. Una pregunta, Candelario. El hermano que habló antes de Lina, ¿cómo se llama? Luis. Luis. Bueno, mira, me atengo a las palabras de él, porque habló con tanta claridad, y como yo lo siento también permanentemente, lo siento así, cualidad que no tengo, entonces ¿cómo te puedo decir? Me encontré muy identificado con sus palabras y con sus conceptos. Sabes bien que no todos sentimos lo mismo, en absoluto, ni todos seguimos el mismo sendero, en absoluto. Lo que sí es que me identifiqué mucho con lo que él estaba comentando, y tan bien narrado, con claridad. Y yo quería justamente agradecerle por las palabras que ha dicho, la expresión de sus ideas, de sus pensamientos con Luis, que realmente me siento muy identificado. Y en cuanto a mí, como persona humana, sabéis bien que siempre estoy hablando de lo que es el yo inferior, ¿correcto? O sea, de aquellos que siempre nos tiene adormecidos y que cuando a veces nos descuidamos, toman posesión de nuestra personalidad, de nuestra forma de pensar, de sentir. Y eso es lo que yo me remito. Por ejemplo, en la lectura que hemos hecho, esta lectura que hemos hecho ahora de la obra, para mí es exquisita, sinceramente, porque el razonamiento, la forma que nos va llevando al conocimiento del mundo espiritual es tan delicado y tan sublime, en lo cual vemos como las almas se van enalteciendo y como también sabemos de muchos de nuestros compañeros que ya están en ese camino, que ya han dado el salto sobre la materia. Y eso a mí es lo que me identifica más con ellos y veo el esfuerzo que han tenido, que han hecho para poder llegar a ello. Y que nosotros estamos en ello, Candelario. Siempre comentas tú que es cierto que tenemos que siempre que encontramos algo a definir que en nuestro yo interior, en nuestro yo íntimo, en lo cual, producto de las consecuencias sea de la educación, de la formación, en fin, de lo que sea, todavía no hemos sobrellevado algunos temas a anularlos por completo, sino que nos llegan a resultar y que nos llevan realmente a sentirnos a veces como un despacio de decaimiento, decaemos, de que como que si cayéramos, para poder volver luego a reanudar el sendero correcto, notamos que nos están atrapando de a poquito. Es como actúan las fuerzas negativas. Por lo menos hay una parte de la obra que hace. Una vez que han conseguido que te hayas doblegado a una debilidad, ellos después, muy sutilmente, esa debilidad, saben que es el arma que tienen para poder evitar que tú puedas dar un pasito más adelante en el concepto evolutivo. Porque tenés el conocimiento, pero como ellos gobiernan sobre la materia, lógicamente, y estamos viviendo en un mundo en el cual la materia está perniciosamente controlada por estas entidades, les es más fácil para nosotros mantenernos en ese estado de inconsciencia consciente,
Y eso es lo que me gustaría que tuvieran en presente todos, que tenemos que dar pasos. Tú comentabas, Calentario, también, de que tú sentías que, por ejemplo, había temas que todos estamos en el mismo lugar, cada uno en su interior, cada uno sabe cuál es su debilidad y cuál es la que tiene que ir controlando, dominando, y que predomine lo que llamamos el yo superior, el ego o yo superior. Eso es lo que yo siento, Candelario, y que la lectura, sinceramente, es un regalo de Dios. Porque muchas personas no leen nuestra obra, porque no la aprecian, ¿no es cierto? Y no la consideran. Son muchas almas que están en ese... Pero sí hay muchas almas que tienen la obra, porque comentaban a veces nuestros maestros, que cuando ellos recorren a veces los pueblos muy humildes, pero que tienen la obra como lectura, la hacen la lectura en la reunión familiar, cosa que se ha olvidado ya y no se puede hacer en este mundo tan convulsivo. Recuerdas que antiguamente los que seguían la doctrina, ya sea católica o católica, sí, siempre a la noche realizaban la oración o la lectura de una parte de la Biblia antes de dormir, ¿no es cierto? Era una costumbre que había, pero que eso se ha perdido en absoluto, se ha perdido en absoluto, ya no es más, ya no es más. Y al contrario, yo lo veo porque lo primero que hacen es sacar, si se hace una reunión así, lo primero que hacen es sacar el móvil enseguida, ¿no? Y se van, y los ves que se empiezan a leer o como comentar, conocer con quién a cada uno, cosas con sus amigos, con los que fuere. Digo, el móvil tendríamos que ponerlo como sinceramente como un instructor, considerarlo como un instructor, ¿correcto? Pero francamente yo digo que es uno de los daños grandes que se ha perdido en base al móvil, la familiaridad. Porque eso creo que estoy comentando es cierto. Me pasa a mí que a veces con mis compañeros, yo vivo solo, pero cuando vienen, todos sacan el móvil y lo ponen sobre la mesa. Todos sacan el móvil y ponen sobre la mesa, ¿correcto? Y entonces, por ahí ves que se ponen a hojear con su móvil y estás conversando algo o hay un comentario. Yo creo que estarán por las calendas griegas, porque francamente te puedo garantizar que ni siquiera saben de lo que estamos hablando. Y eso que somos lectores de la obra. Cuando a mí me dicen, no, pues son lectores de la obra, sí, justamente son lectores de la obra. Y es verdad, ¿sí o no, Candelario? Es cierto, ¿verdad? Que es así. Entonces, mi vida se desliza un poco ya en mi edad, propio del abuelo, ¿no? Con 94 años, te puedes imaginar que ya ves que gracias a Dios todavía con mis neuronas todavía funcionan algo bien. Todavía no han llegado al ocaso, pero algo bien sí funciona. Entonces, cuando leo la lectura de la obra, que para mí, te digo la verdad, Candelario, me ha fortalecido volver a releerla después de tantos años, cuando iniciamos las reuniones, que fue una bendición. Como siempre lo repito, en la obra encontramos paz y serenidad, por la forma en que está escrito, por las palabras que vierten. ¿No es cierto que nos da tranquilidad, te da serenidad y tu mente se tranquiliza cuando hacemos la lectura de la obra, personal principalmente? Es así. Y a ello yo me remito. Por eso la lectura de este capítulo, que ahí mismo lo recomienda, que antes de iniciar la lectura de estos capítulos, prestemos atención, porque es realmente para aquellas personas que le interesan el saber el que hay más allá. Está en la obra esa aclaración, esa pequeña aclaración.
Y para mí, la lectura de esta obra, de este tema por lo menos, a mí me ha llevado también a recapacitar un poquito, a fortalecer y querer fortalecer mi voluntad, fortalecer mi voluntad ante las entidades negativas, porque están perniciosamente todos a buscar el menor detalle para poder, sinceramente, desviarte del camino que te corresponde hacer. Eso es lo que entiendo. Y eso es lo que les digo a todos. Tengan cuidado, porque son las trampas, que nos parece tonto, pero son las trampas. Bueno, Candelario, ya ves que es poquito lo que puedo decir, pero aparte me remito a las palabras de Luis. Estuve muy a tono con él y con su sentir. Y nosotros, querido Candelario, sigamos como siempre. Adelante, adelante. No aflojemos, hijo. No aflojemos. Un abrazo fuerte a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias para todos, principalmente para nuestros amados maestros. Nos vemos el día 24. Gracias, un abrazo.